Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a sus discípulos estando las puertas cerradas el mismo día de su resurrección. Así nos lo cuenta en su Evangelio el apóstol San Juan. Tomás, uno de los 12, el apodado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Pero él les respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». No sabemos a ciencia cierta la razón por la que Tomás no se encontraba con ellos, aunque por la respuesta que les da deja entrever que su crisis de fe al morir Cristo en la cruz fue aún mayor que la de sus compañeros. Sin embargo, el entusiasmo de los demás apóstoles ante Cristo resucitado hará que Tomás, aunque siga incrédulo, no se aleje ya de ellos. Entretanto, los apóstoles no se fueron a Galilea, a pesar de que Cristo les había dicho que fuesen allí. ¿Por qué? Porque no querían dejar solo a Tomás. Y Dios, que aprobaba esa decisión de caridad bien vivida, se mostró una vez más como gran maestro a la hora de sacar bienes de los males, incluso del pecado. Y de esa incredulidad inicial del apóstol sacó un gran beneficio, para él y para nosotros, como vemos a continuación. Pasados 8 días, estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Estando cerradas las puertas, se presentó Jesús en medio y dijo: «La paz sea con vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel». Respondió Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice: «Porque me has visto has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron». Puede extrañarnos que Jesús diga a Tomás: «Porque me has visto has creído», ya que lo que se ve no es necesario creerlo, y la resurrección de Cristo, al verlo y al tocar sus llagas, era ya una evidencia para él. Pero el apóstol exclamó: «Señor mío y Dios mío». Como nos recordó San Juan Pablo II en la vigilia de oración con jóvenes en Tor Vergata durante el jubileo del 2000, lo que afirmó el apóstol al hacer esa exclamación es: «Si tú verdaderamente estás vivo aunque te mataron, quiere decir que eres mi Señor y mi Dios». Y el comentario del Señor: «Bienaventurados los que sin ver creyeron», es un consuelo para todos aquellos que, delante de la Eucaristía, repetimos las palabras de Santo Tomás de Aquino en su himno Adoro te devote: «No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere, que te ame».